sea el nombre de Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor Dios en el día de hoy, por la oportunidad, por el privilegio que nos permite una vez más poder transmitirte de forma eficaz en los últimos tiempos, por la radio, por todas las canales que el Señor ha permitido para traer su palabra, por la misericordia, para su nombre. Gracias al Señor estamos una vez más presentando el programa Siguiendo los Pasos del Maestro Jesús de la ciudad de Baltimore. Hoy traeremos una enseñanza que el Señor nos ha permitido conocer, aprender, para que nos deleitemos por medio de su palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Habla su hermano en Cristo, Abraham Rivas. Para la misericordia del Señor me congrego en la Iglesia Misión Evangélica Betel, en la ciudad de Baltimore, Maryland. Pastor, mi amado pastor, Miguel Bernal, Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra al Señor por una vez más estar acá reunidos, presentar este programa para que el Señor sea glorificado. Padre, en esta hora, Dios de la gloria, te adoramos, Jesús, por la oportunidad una vez más, Señor, que usted nos ha dado, permite este privilegio, Dios, presentar este programa desde la gloria para glorificar su santo nombre, para glorificar, Señor, su santo Espíritu, Dios. Rogamos, Padre amado, nos perdone, Señor, porque somos pecadores delante de usted, Dios de la gloria. No hay un justo, dice su palabra. Sin embargo, hemos abogado en el cielo que permite podamos regocijarnos en su misericordia, Señor, clamar a usted el tiempo malo para la gloria. Por esto, vengo delante de usted, Señor, presentando una vez más este programa para que sea su nombre glorificado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta hora, amados hermanos, vamos a compartir una lectura bíblica, la cual se encuentra en el capítulo 24 de Lucas, versículo 36. El Señor nos permite que meditemos esta palabra en el día de hoy, que aprendamos de ella. Recordemos que en este programa tratamos de estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro Jesucristo, el cual nos enseñó viniendo en vida, viniendo literalmente a este mundo, a cómo vivir una vida digna, una vida dedicada al Evangelio del Señor, haciendo y cumpliendo su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Esta lectura bíblica la vamos a encontrar en los 4 evangelios. Vamos a hablar hoy sobre la aparición que el Señor tuvo a sus discípulos después de su resurrección. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Gloria a Dios. Acá en el libro de Lucas 24, versículo 36, es donde el Señor nos relata este pasaje bíblico, esta historia, donde Él hace una aparición a sus discípulos, donde Él lo relata de manera más profunda. Pero es necesario, amados hermanos, que vayamos también a los pasajes bíblicos que se encuentran en el libro de Mateo. Gloria a Dios. El libro de Mateo, capítulo, gloria a Dios, 14. Es el nombre del Señor. En Mateo, capítulo 28, versículo 16, gloria a Dios, donde el título acá cambia y habla sobre la gran comisión, pero está hablando del mismo tema. Y dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús se les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora leamos el libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 14. Este es el nombre del Señor.
dice el título, como lo dice acá en el libro de Lucas. Dice, pero después apareció en otra forma a perdón, Marcos 16, capítulo 14, sí. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria a Dios. Y por último vamos a leer el capítulo 20 de Juan, su versículo 19, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que esta historia, los 4 evangelistas, los 4 apóstoles, relatan la historia, solo que únicamente en el libro de Marcos es donde vemos que el Señor toma o relata el escritor una forma más dura en la cual el Señor reprendió la incredulidad. Pero donde quería iniciar, hermano, la enseñanza en esta noche es de la forma que el Señor se les presenta a sus discípulos. La palabra nos enseña que esta fue la quinta vez que el Señor se apareció, se dejó ver después de ser resucitado. La primera vez que se le apareció a María Magdalena, en el huerto. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 20 de Juan, capítulo 14. La segunda vez que se le apareció a las mujeres mientras iban a dar las buenas nuevas. Esto lo podemos encontrar en Mateo 28, 9. A Pedro se le apareció en Juan 21, podemos encontrar el relato de este pasaje bíblico. Y a los discípulos que iban a Emaús, también a los 2 discípulos que iban, donde se le apareció. Y en esta noche, donde estaban todos reunidos, excepto Tomás. Tomás fue el único que no se encontraba en esta noche, donde ellos, de alguna manera, estaban reunidos, se escondían, dice la palabra, dice uno de los pasajes bíblicos, se escondían la reprensión que tenían en los judíos. Pero es interesante, amados hermanos, la forma tan amorosa como el Señor aborda a sus discípulos. Si bien es cierto, el Señor le había enviado un mensaje a través de uno de los que se había aparecido y le dijo, ven, que me esperen en Galilea. Pero acá nos encontramos que el Señor ese encuentro de alguna manera nos adelanta y estando los 10 discípulos juntos, allí habían otras personas, solo que Tomás de este pasaje que más adelante el Señor también se le presenta a Tomás, y aún Tomás que se quiere tuvo una más crédula todavía, porque a pesar de haber vivido con el maestro, a pesar de haber conocido, porque ya el maestro se lo había revelado, que era necesario que muriese para que se cumpliesen las escrituras, pero también era necesario que él pasara por este proceso y después iba a resucitar al tercer día para que fuese glorificado. Aún a pesar de que el mismo maestro se lo había enseñado, ellos no lo habían podido comprender. Es interesante el que hombres y mujeres también, porque dice la palabra que a Jesucristo también lo seguían hombres que eran sus discípulos, y también lo seguían mujeres, que eran aquellas mujeres que glorificaban su nombre y hacían lo posible para que la obra del Señor se llevara a cabo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que en el libro de Lucas 24:36 relata la palabra en su versículo 1, mientras ellos hablaban aún de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que ya el Señor había revelado. Dice la palabra que ya el Señor se había dado a ver por María Magdalena y por las otras personas que le mencionó. Sin embargo, dice que aún no lo creían. Había incredulidad en el grupo. Estaban discutiendo quizá la veracidad de ese momento, quizá de cierto, quizás se equivocaron al ver a otro hombre, confundieron con Jesús, quizá
Quizá eso era lo que discutía en ese momento, pero dice que se puso él, Jesucristo, en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En uno de los evangelios relata que las puertas estaban cerradas, o sea que Jesucristo apareció en su omnipresencia, se hizo presente. Nos relata y nos enseña que no entró por ninguna puerta, no abrió un cerrojo, no pasó la llave, no pasó la cerradura, sino que se puso en medio de ellos. Yo imaginaba mientras leía esta historia que estaba un grupo de personas sentados y conversando algún tema o debatiendo algún tema, y allí en medio de ellos dice la palabra que se apareció el Señor y dijo: paz a vosotros. Mire como la entrada del maestro, cómo le saluda, deseando la paz de sus siervos, deseando la paz de los que le seguían, deseando la paz de sus hijos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que en el versículo siguiente dice: entonces, espantados y atemorizados, creían ver un espíritu. Fíjense que no es la primera vez que los discípulos se asustaban porque veían o creyeron que el maestro era un fantasma, era un espíritu. Recordemos que en el pasaje bíblico donde el Señor camina sobre las aguas, allí también le confundieron con un fantasma y también tuvieron miedo, se expresaron por medio del temor. Ahora bien, vemos que había incredulidad en el grupo, había falta de abertura del conocimiento espiritual por parte de sus propios discípulos, a pesar de que habían sido preparados para ese momento. Entendemos que el Señor llega nuevamente y se le presenta ya al grupo completo con amor. No llegó, digamos, que como pudo haberlo hecho, por ejemplo, reclamándole a Pedro porque lo había negado 3 veces, señalándole de incrédulo o haciendo acusaciones con bien fundamentadas porque Pedro le había negado 3 veces, o usando una palabra muy común que sabemos nosotros usar: te lo dije, Pedro, que me ibas a negar. No, el Señor no actuó de esa manera, sino que llega de una manera muy amorosa, se le presenta y desea la paz de ellos. Asimismo, tampoco señaló al resto de los discípulos por haberlo abandonado esa noche en la que fue aprendido, sino por el contrario, el Señor Jesucristo aborda a su grupo de discípulos con amor. Tampoco habló de Judas, porque Judas lo había traicionado, sino que el Señor definitivamente toma una actitud de amor y se les presenta a sus discípulos nuevamente como lo caracterizaba a él, con el amor que le caracterizaba, con la mansedumbre, con la forma de que el Señor le gustaría que usted y yo viviésemos y fuésemos imitadores de él. Fíjense que el Señor, amados hermanos, a pesar de ser nuestro maestro, a pesar de ser el Dios poderoso, ya habiendo sido transfigurado del cuerpo incorruptible, tuvo la necesidad, o por amor decidió presentársele una vez más a sus discípulos, porque ya sabía que le faltaba poco para ir a su reino y retomar su trono. No era que lo había dejado, es que nunca lo había dejado. Recordemos que el Señor es un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. La omnipresencia significa que Él está en todos los lados y era al mismo tiempo. Entonces, por eso es que en un pasaje bíblico encontramos donde Él le daba una explicación a un hombre y decía que Él estaba en los cielos y era el mismo que hablaba con Él en ese momento. Hay una serie de características con la cual el Señor se presenta de manera tan maravillosa, y lo cierto es que aún en su amor, haciendo su poderío, el Señor decide presentársele una vez más a su discípulo, y lo hace de la siguiente manera, deseándole la paz. Pero ellos, dice la palabra, que se atemorizaron, se espantaron y creían ver un espíritu. Dice el versículo 38 de Lucas 24, dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y se suscitan en vuestros corazones estos pensamientos.
allí el Señor le hace una exhortación con bastante amor, le hace esa pregunta: ¿por qué aún siguen turbados? ¿Por qué aún siguen haciéndose esos pensamientos de que si soy o no soy? Y el Señor hace algo más allá de lo que quizás cualquiera hubiese esperado. El Señor, para dar confirmación de que Él era, para abrir los ojos espirituales y los ojos seculares de sus propios discípulos, dice la palabra que Él permite que se le palpe. Dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad, tocarme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Recordemos que cuando el Señor por primera vez se le presentó fue a María Magdalena, el Señor no permitió que ella le tocara, porque aún no había sido presentado ante el Padre, y era necesario que eso aconteciera. Ahora fíjense, acá se presenta ya en su cuerpo incorruptible, y es necesario, dice la palabra, que el Señor permite que le tocaran, que le palparan, y le muestra sus manos y sus pies, donde estaba la señal de la cruz, donde estaba la señal de que Él había sido crucificado y había sido condenado a una muerte injusta, pero que también estaba la resurrección por medio de lo que estaban viendo ellos en ese momento. Es tan hermoso observar cómo el Señor, con mucho amor y con esa ternura que el Señor se caracterizaba cuando hablaba con los hombres, los cuales Él preparó, y les dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y es tan interesante, hermano, que el Señor hizo todo lo que estaba en ese momento posible, humanamente posible, porque Él pudo haberlo hecho desde el punto de vista espiritual de una manera muy sencilla, abría sus corazones y listo. Pero no, el Señor quería que humanamente quedara registrado para que usted y yo entendiéramos por medio de la palabra que aquí a este mundo vino un hombre que se llamó Jesucristo, profetizado, y era necesario que todo esto aconteciera para que se cumplieran las profecías y quedara registrado, pero además que quedara registrado, que sus discípulos en ese momento vieran y creyeran, porque aún así, aún todo lo que habían creído, aún todo lo que habían visto, dice la palabra que habían incrédulos, hombres que distorsionaron la verdad. Recordemos que cuando el Señor fue resucitado, los guardias que tenían la responsabilidad de cuidar el sepulcro, a ellos se les pagó para que mintieran. Dice la palabra que hasta el día de hoy ese es el rumor que se corre, que Jesús no fue resucitado, sino que fue sustraído para querer dar esa revelación. Pero no es así. El Señor resucitó entre los muertos, pero el Señor era necesario que sus discípulos en ese momento conocieran la verdad. Por eso Él se muestra como lo que ellos estaban viendo, como un hombre tan literal, que permitió que ellos le tocaran, que ellos le palparan, le mostró las señales de la cruz. Más aún, como veía aún el Señor, porque el Señor escudriñaba su corazón, escudriñaba la mente, y aún así, con todo eso, y dice, mire el 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Algo tan profundo, donde el maestro, viendo que aún tocándole, que aún viendo la señal de la cruz, que aún ya habiéndole dado el testimonio por medio de las personas que él ya había mandado las buenas nuevas, que le habían visto antes, aún así con todo esto no creían que era el maestro, tenían cierta incertidumbre, cierta duda, podemos llamarlo de alguna manera. El Señor hace algo para confirmar que era un ser humano que estaba allí frente a ellos. Por supuesto, el ser humano más maravilloso que ha pasado por esta tierra se estaba presentando y le pregunta que si tenían algo para comer, para que lo vieran
a él comiendo y entonces pudieran confirmar, amados hermanos, que en efecto era un hombre que estaba sentado frente de ellos, ingiriendo alimentos como lo estaban haciendo cada uno de los que estaban allí en ese momento. Dice la palabra, entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel. Miren lo que el Señor hacía para que sus discípulos, pero más allá de sus discípulos, para que usted y yo hoy creyéramos que el Señor vino a este mundo para dejar la enseñanza de lo que eras o de lo que es ser un verdadero hombre que ama a Dios, porque recordemos que el Señor todo lo hizo por amor a su Padre, lo hizo por amor al Padre, por amor a la humanidad, porque vino a rescatar lo que se había perdido. Encontramos un extracto que copié por acá y dice: Jesús había enviado a decir que los vería en Galilea. Sin embargo, vemos que se adelanta el encuentro. Estaban los 11 discípulos, o en este caso los 10, porque solo Tomás no estaba. Y el Señor se les aparece por el deseo que tenía del reencuentro. No los juzga, no los señala, no los acusa, no los condena por la negación de Pedro o porque los abandonara la noche donde fue aprendido. Tampoco mencionó la traición de Judas, sino que con expresión de amor, lo cual resumía en su mayor perdón. Podemos observar que en la escritura de Lucas menciona que una vez más se espantaron y atemorizaron, creyendo que era un espíritu. Recordemos que cuando Jesús caminó sobre el mar en Mateo 22-26, que fue lo que le comenté, también se asustaron. El Señor toma medidas para garantizar que sus discípulos creyeran, y su convicción que era Él permitió que le palparan su cuerpo para que convencieran que era un cuerpo humano el que estaba con ellos. Le mostró las manos y los pies para que vieran sus heridas. Pero dice la palabra que aún no creían. Ahora bien, el Señor le pidió algo de comer y comió. Les resumió las profecías dadas en la ley de Moisés por los profetas e incluso los salmos. Aquí más adelante podemos observar entonces que después del Señor comer, en el versículo 43, dice, y Él lo tomó y comió a la vista de ellos. O sea, que todos compartieron esa otra cena, digamos de alguna manera, o otro almuerzo, no dice la hora, pero lo cierto es que ellos vieron al Señor comer. El Señor daba testimonio de que un ser humano estaba ingiriendo el alimento para que de alguna manera dejara testimonio de que estaba vivo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso el Señor ya, digamos que de alguna manera rompiendo esa incredulidad que tenían ellos, sus discípulos, después de haberle palpado, después de haberle visto, después de verlo comer, aceptaron pues de alguna manera que ellos era el maestro, y le hace un recordatorio, le hace un recuento de alguna manera de por qué estaban sucediendo estas cosas, y le recalca, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Recuerden que la misma ley de Moisés ya estaba prevista para que fuese cumplida según el entendimiento del maestro en aquel momento. Allí mismo los profetas, los cuales muchos de ellos fueron muertos por la causa de predicar la verdadera palabra, y en los salmos, que más de uno de los salmos se relata la profecía sobre el nacimiento del maestro. Dice la palabra en el versículo 45 de este mismo capítulo, algo hermoso, hermano. Dice, entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Es interesante ver que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, todavía faltaba algo, faltaba un toque para que el Señor completara la misión por la cual estaba allí. El Señor no se sentó allí para perder el tiempo y para que de alguna manera quería disfrutar solo el momento. Sí, Él quería disfrutar el momento
con sus discípulos. De eso no tenemos ninguna confusión, sino que el Señor tenía un propósito para estar allí sentado. Lo mismo ocurre, amados hermanos, cuando llegamos a los caminos del Señor. El Señor empieza a trabajar con nuestra mente, con nuestro carácter, con nuestro corazón. Empieza a moldear según como Él quiere que usted le sirva, según el propósito que ya Él trazó para usted, para mí, para nuestras vidas, según el propósito que Él tiene desde el principio de la fundación del mundo, que le conoció a usted y lo escogió. Ya el Señor empieza a trabajar desde el mismo momento que fuimos escogidos. Es así como Él escribe en las Escrituras que entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Es decir, hasta ese momento, a pesar de haber vivido con el Maestro, a pesar de haber visto las señales y milagros, a pesar de que le vieron hacer tantos milagros que nunca habían podido ver, a pesar de que se cumplieron todas las profecías de las cuales Él les habló, de que moriría y que resucitaría, todavía sus mentes no estaban abiertas. Lo mismo sucede con nosotros. Llega un punto en nuestra vida, quizás nos desesperamos al pensar que está sucediendo o a divagar en pensamiento, donde quizás podemos llegar a pensar, o quizás Satanás, que el Señor reprenda por medio de sus saetas, de su dardo, empieza a poner duda en la mente, donde quiere que usted flaquee, que quiere que flaqueemos por una situación que se pudiese estar presentando. Entonces allí donde el Señor hace su trabajo tan maravilloso, es abrir la mente espiritual. Estos hombres, dice la palabra, que le fueron abiertas las mentes espirituales. Cuando se refiere a la mente, por supuesto que estamos hablando de la mente natural del hombre, pero más allá, para que pudieran ver el mundo espiritual, para que pudieran pensar lo que el Señor ya le había hablado, que era lo espiritual, para que pudiesen entrar en su cabeza los pensamientos de la perfección de Cristo. Y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese que le vuelve a recalcar, después de abrir las mentes, lo que había acontecido, para que pudiesen entender con ya la mente espiritual y pudiesen digerir todo lo que se estaba lo que había acontecido. Recordemos que solo habían acontecido unos días desde que el Maestro había sido crucificado, donde quizás muchos habían perdido la esperanza, donde quizás muchos llegaron a pensar que todo había sido un hombre que pasó, un profeta que pasó, y bueno, y murió, y ya había acabado el tiempo de ese profeta. Pero no fue así. El Señor se presenta como ese hombre amoroso, como ese Maestro amoroso, y confirma que Él era el Cristo, y confirma por medio de su palabra, confirma por medio de la utilización de abrir la mente a ellos, para que pudiesen comprender lo que es todo lo que se había vivido, todo lo que había acontecido en la vida de ellos, aquellos hombres, y de alguna manera digerir tanto material para ese momento. Y les dice: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revertidos de poder de lo alto. Y la misión del Señor era, amados hermanos, encomendar a sus discípulos a la tarea por lo cual ya habían sido preparados por mucho tiempo, solo que ellos todavía no lo habían entendido así. En una oportunidad el Señor lavaba los pies de Pedro, lavaba los pies de su discípulo, y Pedro dijo que no quería que se lo lavara. Tanto fue que tuvo que el Señor usar palabras fuertes y decirle: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dijo: no me lave los pies, váyame completo si es necesario.
Por esa situación allí el Señor le explicaba a Pedro que era necesario que todo aconteciera. Quizás él no iba a entender ese momento, pero después entendería. Allí vemos, amados hermanos, el Señor nos sigue diciendo lo mismo a nosotros en esta hora. Quizás usted y yo pasamos por circunstancias donde no comprendemos, no entendemos el por qué suceden. Sin embargo, es necesario que tengamos la fe en el Señor. Es necesario que tengamos los ojos puestos en el blanco perfecto de Jesucristo. Es necesario, amados hermanos, que usted entienda que los planes del Señor son perfectos desde el principio, que nuestros pensamientos no están preparados hasta que Él decida abrir nuestras mentes para comprender las maravillas que hace el Señor conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Muchas veces cometemos el error, inclusive en las oraciones, de decirle: Señor, tú sabes que necesito esto, qué sé yo, Señor, te pido por mi hermana, y mi hermana o mi hermano, quizás si dándole instrucciones al Señor de alguna manera en las oraciones. Son errores humanos que cometemos, pero el Señor sabe que todo eso lo hace el cuerpo, el ser humano lo hace por error. Ahora, hasta que Él, ya habiéndonos preparado, hasta en el momento que Él considera que ya estamos listos, entonces abre la mente espiritual suya, mía, nos da la misión por la cual fuimos llamados y nos entrega esto que le entregó a los discípulos. En este pasaje bíblico podemos comprender que el Señor preparó por mucho tiempo a sus discípulos, les advirtió de situaciones que acontecerían, les dio a conocer misterios revelados del cielo, les permitió a un grupo de ellos ver una transfiguración, ver la espiritualidad, ver el mundo espiritual literalmente. Les permitió ver cómo Él echaba fuera demonios, cómo los demonios se manifestaban con tan solo el pasar. Él permitió ver milagros y maravillas, pero dice la palabra que aún así ellos no habían entendido, no habían comprendido toda esta naturaleza divina que venía del cielo. Por eso era necesario que todo aconteciera tal cual el plan de Dios. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Hijo de Dios consumara el hecho de cargar con el pecado, de derrotar el pecado, de derrotar a Satanás en la cruz y resucitar en gloria. Por eso era necesario, para que el perdón de los pecados se materializara en usted y en mí, que todo esto aconteciera. Por eso era tan necesario que las palabras de los profetas, las palabras establecidas en la ley de Moisés, que la palabra establecida en los salmos se cumpliera, para que usted, yo, tuviésemos hoy, amado hermano y amado hermana, el privilegio de estar sirviéndole a ese Cristo amado, a ese Dios redentor, a ese Maestro, el cual después de Él mismo colocarse como ejemplo de una vida digna, de una vida de un verdadero cristiano, de colocarse como ejemplo de una vida digamos, a la que tuvo que enfrentarse, siendo Dios, tuvo que enfrentarse, someterse en obediencia a su Padre para lograr el objetivo principal, que era glorificar al Padre por medio de su conducta, glorificar al Padre por medio de la fe, glorificar al Padre por medio de la santidad, glorificar al Padre por medio de la obediencia, por medio de vivir la palabra, hacer lo que el Señor le había encomendado la tarea. Ahora, amados hermanos, usted y yo nos encontramos en situaciones diferentes. Usted y yo estamos en las mismas situaciones que estuvo el Maestro, solo que nace la pregunta: ¿estamos imitando al Maestro en nuestra conducta? ¿Estamos viviendo la vida que vivió el Maestro? ¿Estamos comprendiendo las escrituras ya descritas para que nosotros la utilicemos como guía? ¿Estamos haciendo lo que el Señor realmente quiere? Recordemos algo: los discípulos no tenían la palabra del Señor, ellos se basaban únicamente por la ley. Los discípulos no tenían esta guía, tenían al Maestro. Usted me podría decir: sí, pero mire lo que le acabo de leer. Nos enseña la palabra que aún teniendo el Maestro no comprendieron hasta que les fueron abiertos sus ojos. Es decir, podemos tener la palabra del Señor,
Pero la palabra del Señor la podemos leer y meditar. Eso es muy importante, claro que debemos hacerlo. Es más, es uno de los puntos más importantes de la vida de un cristiano, porque por medio de ella nos habla el Señor, por medio de ella el Señor ministra, nos revela los secretos de su reino. Pero esto tiene que ser complementado con oraciones. Esto tiene que ser complementado con búsqueda continua de un ser humano, una relación amorosa con Dios. Eso está como cuando usted conoce a la persona con la cual le gustaría hacer su vida o con la cual ya la hizo. Usted inició una relación con esa persona y lo primero que estableció fue una comunicación. Para que usted llegase hoy donde está con ese matrimonio, usted empezó una comunicación, empezó una relación de comunicación. Lo mismo sucede en este caso. El Señor preparó a un grupo de hombres. El Señor está preparando ahora a un grupo de hombres y mujeres, los cuales tienen una misión que no es diferente de la que tuvo Él en vida y que no es diferente de la que delegó sobre sus discípulos. Por eso es que es tan importante esa relación de comunicación entre nosotros y el Señor. Por eso es que es tan importante, amados hermanos, que ya que hemos tomado una decisión, recuerden que desde que inició este programa le he dicho que servir a Dios es un tema de decisión, es un tema donde usted tomó la decisión de servir a Dios, de servir a Cristo, de permitir que su Espíritu Santo haga morada en su vida. Recordemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que es tan necesario la santidad que nosotros tengamos, porque si vivimos en santidad por la cual o es obligatoria que la tengamos para agradar a Dios, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. No diga usted y no diga yo que viviendo en pecado, que conociendo que estamos en pecado, podemos decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. No, es imposible, porque Él mora en la santidad. Por eso es que muchas veces cuando cometemos el error de pecar, cuando cometemos el error, pecados, si bien es cierto, hay pecados que son de muerte y hay pecados que de alguna manera tienen, digamos que un grado menor, pero sigue siendo pecado. No se confunda, no estoy diciendo que usted debe pecar, no, por el contrario, usted tiene que arrepentirse, así sea el pecado, así sea la mentirita más blanca que usted utilizó para justificar algo. Usted tiene que arrepentirse de eso, porque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. El Señor sabe por qué está trayendo todas estas palabras y aquí está hablando. Lo cierto es que a donde quiero llegar, amados hermanos, la importancia de la relación que mantuvo el Señor Jesucristo con sus siervos, con sus discípulos. Desde el principio los preparó, desde el principio su comunicación fue fluida. Hoy usted y yo debemos de mantener una comunicación fluida con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de las oraciones, por medio del ayuno, por medio de la vigilia, por medio de la lectura de la palabra. Pero más allá de la lectura, porque yo y seguramente usted conoce muchas personas que saben la lectura, pero tienen un pequeño problema que le va a impedir entrar al reino de los cielos: es que no viven las escrituras. El Señor quería que sus discípulos vivieran las escrituras. El Señor quería que sus discípulos, después de haberle visto a Él, después de haberle enseñado una vida digna, el Señor podía pararse firme con una moral en alto, levantar su cabeza en señal de haber sido un hombre honorífico, porque Él había vivido una vida digna de un verdadero cristiano, una vida digna de un verdadero hijo de Dios, por lo cual entonces exigió a sus discípulos, le entregó una misión y les dijo, y fíjese, en el 48 le dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De todo lo que Él había vivido, de todo lo que Él había padecido, de todo lo que Él había sido y había constituido durante su recorrido, durante su ministerio. Ellos eran los testigos directos de lo que había sucedido. Y entonces le dice: he aquí, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Pero le dice: pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto.
El Señor aún así sabía que todavía a sus discípulos le faltaba algo, le faltaba esa manifestación del poder de Dios. Hay algo interesante. Los evangelios de alguna manera son muy similares. Por ejemplo, en el evangelio de San Mateo, que es uno de los que relata la historia un poco más corta, habla sobre que después de que el Señor le hace la mención, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos que la designación de la tarea en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, está más completa, está más clara, está más, digamos, más sustentada en cuál era la responsabilidad que el Señor le estaba entregando. Dice que el Señor recibió después de la resurrección, después de subir, gloria a Dios, subió y le fue dada toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Ya no era únicamente en el cielo, ni únicamente en la tierra, sino era en el cielo y en la tierra. Y le designó las tareas, se las especificó y les colocó: he aquí lo que van a hacer. Y hacer discípulos. Lo primero que tenían que hacer, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué iban a hacer? Bautizarlos en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos dejó abierta toda la guía, todas las señales. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos confundir cuando venga una falsa doctrina o alguien predicando una falsa doctrina, cuando han querido bautizar por un solo miembro de la Trinidad bendita. Por eso es que nosotros debemos de tener bien claro las enseñanzas, amados hermanos. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Por medio de la comunicación de la cual estaba hablando, que tuvo el Señor con sus discípulos. Nosotros no estamos apartados de esa enseñanza. Por el contrario, ¿quién es el que más discípulos está haciendo? El mismo Señor. Cuando nos prepara por medio de su Espíritu, nos trae a sus caminos, nos prepara, nos pone el deseo en el corazón de buscarle, y empieza a trabajar esa vida humana suya y mía hasta que estamos listos. Y una vez que estamos listos, que Él ya ve en nosotros el fruto del verdadero cristiano, entonces la tarea. ¿Qué va a suceder antes de eso? Abrir tus ojos espirituales y vas a tener experiencias espirituales de las cuales nunca habías imaginado tan siquiera. Por eso es que el Señor, paso a paso, en su tiempo perfecto, en su tiempo tan perfecto, porque no hay otra palabra mayor que la perfección, Él ejecutó paso a paso todo lo que estaba planificado para Él, para sus discípulos. Ahora vamos al libro de San Lucas, y en el libro de San Lucas lo dice: y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense que Él no hace discriminación, toda criatura. Y hay algo interesante aquí, amados hermanos, para que intentamos hasta dónde llega la responsabilidad suya y mía. Y dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, amados hermanos, estaba dejando una profecía a sus discípulos, y no tan solo a sus discípulos de aquel entonces, a usted y a mí, porque la palabra del Señor es palabra viva y eficaz. La palabra del Señor es viva, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Esa palabra sigue tan viva. Recuerde que el Señor en oportunidad
mañana hizo una oración, elevó sus manos al cielo y oró al Padre. Le dijo: Señor, cuídalos del mundo, no los saques del mundo, pero cuídalos. Y nos dejó en las manos del Señor. Pero además que nos dejó en las manos del Señor, ya vimos acá en el libro de Lucas, y vemos en el libro de San Marcos, y vimos en el libro de Mateo, donde el Señor, además de esto, estaba diciendo que era necesario que recibiéramos el poder del cielo, el Espíritu Santo. Pero aunado a esto, nos estaba profetizando qué íbamos a hacer una vez que recibiéramos ese poder. Primero, y por todo el mundo predicar el Evangelio, y al que quiere. Por eso es que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Nosotros somos llamados a obligar a la gente que crea. Todo ser bien, todo ser, a toda criatura, dice la palabra, todo ser humano va a tener la oportunidad de que se le hable del Señor. Si bien es cierto, todos no van a aceptar, y si bien es cierto, hay un número importante que creerá. Eso es el designio del Señor. Eso nos compete a nosotros. Por supuesto que nosotros debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo, pero ¿cómo cree usted que hace su mayor esfuerzo? Usted y yo podemos hacer nuestro mayor esfuerzo al predicar la palabra, uno, viviendo una vida digna de un verdadero cristiano, porque su testimonio y el mío muchas veces no va a ser ni falta de hablar, sino que por su testimonio y por el mismo se va a convertir el esposo, la esposa, el hijo, la hija, se va a convertir el vecino, se va a convertir los padres, se va a convertir los compañeros de la escuela, se va a convertir los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque van a dar testimonio de decir: ese hombre, esa mujer tiene algo diferente. Cuando él habla se siente paz, cuando ella habla se siente paz, cuando él habla o cuando él camina hay algo diferente en él, en ella. Pero no es usted, no se vanaglorie, es el Espíritu Santo que mora en usted por su santidad, porque usted es un hombre de fe y va caminando conforme a lo que el Señor quiere. Es la fe, creyéndole al Señor, que aunque usted esté mal y a usted le pregunte cómo está, usted responda: en victoria, estoy gozoso, aunque su corazón puede estar entristecido, y no es que usted es mentiroso, no se deje engañar. La Biblia dice que diga lo que no es como si fuera. Usted está teniendo fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está creyéndole a un Cristo de poder, a un Dios que hace lo imposible y lo convierte en posible. Lo imposible, ¿para quién? Para nosotros, porque ya usted seguramente ya usted agotó todo lo que estaba en sus manos, ya usted llevó a su familiar al médico, ya usted se le fue todo su recurso económico en unos médicos, los cuales le prometieron que su hijo, que su hija, que su padre, que su madre, que su familiar o que usted mismo iba a ser sano, pero que no pudieron hacer nada y perdió todo. Pero resulta y acontece que llega el milagro de su vida, y allí el Señor se glorifica. ¿Por medio de quién? De alguien que llegó a traerle la palabra de la salvación. ¿Por qué? Porque así era necesario que aconteciera. Así era el plan de Dios. ¿Para glorificar a quién? A Dios. Para glorificar a la palabra del Señor, para que la palabra del Señor se siguiese multiplicando, las almas sigan viniendo por ese testimonio que usted está dando, por ese testimonio que usted está dando, hermana y hermano, por su relación con Dios, por su búsqueda del Señor, por esa relación íntima que usted tiene todos los días cuando se para a las 3 de la mañana. Quizá usted no ha visto el resultado ahora, quizá usted no ha visto lo diferente, pero espere y verás. Está quieto, dice la palabra, y verás que yo soy Dios. La palabra dice que, y acá no lo dice en el libro de San Marcos, y estas señales seguirán a quién? Los que creen. Por eso es que vemos, hermano, que mucha gente comienza pero no termina, o mucha gente que parece ser pero no son, o mucha gente que en medio del camino tira la toalla y dice: no, me rindo. Nosotros debemos ¿qué hacer por ellos? Clamar. Nos toca clamar por ellos, porque para que el Señor tenga misericordia de ellos. Si tu hermano o tu hermana, que tú lo viste un día caminando contigo, lo ve en esa conducta de rendición, que se rindió, se entregó lo que el Señor ya le había dado, oremos por ellos para que sean restaurados. Lo cierto es que hay promesas que el Señor nos dejó, porque el Señor no nos dejó, primero no nos dejó solo, Dios que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos lo dice en Mateo. Acá en Marcos nos está diciendo que tendremos señales que nos seguirán sin
creemos que solo vayamos a predicar el Evangelio, llevándolo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo, pero usted tiene que ir creyendo. Cuando usted salga y yo salga a llevar la palabra, cuando abramos nuestra boca para decirle al amigo, a la amiga, Cristo te ama, usted crea en esa palabra que le está dando. Primero que te creen es usted. Y recuerde que los discípulos estuvieron con el maestro, pero no creyeron hasta que le fueron abiertos sus ojos. Nosotros tenemos dos herramientas que no tenían los discípulos para ese momento que hablaban con el maestro. Uno, no tenían la palabra del Señor, tenían la palabra viva, pero no la tenían escrita como la tenemos nosotros hoy acá. Por supuesto que la palabra viva era mucho más importante. Y no es que esta no esté viva, por el contrario, esta está más viva aún, porque sigue en el tiempo de los tiempos y de los tiempos. Y la otra era que en ese momento no tenían el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien mora y da fe y da testimonio de nuestra conducta cristiana, y Él es quien convierte. Nosotros somos los mensajeros, pero Él es el mensaje. Nosotros somos los vasos que el Señor utiliza para dar la vida eterna, para llevar el agua viva, el agua de salvación para las almas. Nosotros somos únicamente un canal. Él hace con nosotros, nos lleva a los lugares que Él desea, nos encamina. ¿Para qué? Para que su palabra sea predicada. Por eso nos dejó esas promesas, por eso nos dijo: ustedes tendrán estas señales si creen. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso es que no todo el mundo que usted ve ora y el enfermo es sano. Y con eso no estoy queriendo decir que sea un hombre de Dios, que no sea un hombre de Dios. Primero que tiene que hacer es creerlo. Aún así, cuando usted no tenga el don de sanidad, usted puede orar por un enfermo y puede ser sano. Porque el don es un privilegio que el Señor le otorga conforme a su voluntad y como Él quiere, el Espíritu Santo. Pero usted, si usted tiene fe y demanda la palabra, no es demandarla por demandarla, no es decir no porque tu palabra no dice, no, es tú dar testimonio. El Espíritu Santo va a dar testimonio de ti, de que tú en realidad eres digno de usar esa palabra maravillosa que está allí, viva y eficaz, para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso es que muchas veces, amados hermanos, y podría ser confuso si usted no medita dentro de la sabiduría del comportamiento de cómo actúa el Espíritu Santo. Muchas veces usted puede ver que hay personas que, aún en un comportamiento irregular, oran por un enfermo y este enfermo sana. Yo he escuchado decir muchos que dicen, no, porque el diablo también sana. No sé si sana o no sana. Yo no voy a poner mis manos para que Él me sane, no por el estilo de ningún familiar ni ningún allegado. Pero lo que sí es cierto es que la palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y aún muchas veces, muchas personas, aún estando débiles en los caminos del Señor, tienen mucha más fe que los que están caminando firmes. Por eso dice la palabra que para los que creen, quizás estas personas en algún momento caminaron bien con el Señor y saben lo que es la fe, saben lo que es creer. Y en ese momento el Señor le permitió y le plació utilizarlo. ¿Y quién dice que no? Por eso es que es clara la enseñanza, es para los que creen. En el libro de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, aquí sucede algo interesante, aquí sucede algo diferente, pero hay que saberlo evaluar en los tiempos. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mire la potestad que el Señor estaba dando en esa oportunidad a cada uno de sus discípulos, hermano.
A veces no entendemos ni sabemos qué es lo que tenemos en nuestras manos. A veces no comprendemos lo que el Señor nos entregó en nuestras manos. El Señor nos dio algo, amados hermanos, que no se lo dio a cualquiera. A todo aquel que cree le dio la potestad, primero de ser llamado hijo de Dios. Le envió su Espíritu Santo, le dejó su palabra, le dio autoridad sobre los demonios, le dio autoridad sobre las enfermedades, le dio autoridad para condenar, inclusive, no para condenar exactamente la palabra, sino para retener pecados. Vamos a leerlo correctamente para que no se vaya a malinterpretar la enseñanza. Y dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes retuvieres les son retenidos. Lo importante de la intercesión por algún pecador, amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Por eso es que es tan importante, amados hermanos, que usted entienda que nosotros estamos llamados a condenar, estamos llamados a interceder por las personas, por los amigos, por las amigas, los que no conocen aún a Jesucristo, los que nunca han escuchado del Señor. Y aunque parezca mentira, muchos nunca han escuchado del Señor, y cuando usted le trae la palabra, hasta la reciben mejor de los que ya le conocen. Pero nosotros somos llamados a llevar la buena nueva de salvación. Somos llamados, el Señor fue claro, después de haber vivido esta experiencia, después de haber vivido su vida con los discípulos, donde le dejó la experiencia de vivencia. Recordemos, amados hermanos, que los 12 discípulos constituidos nuevamente, solo uno muere por muerte natural, que se llama el apóstol Juan. Gloria a Dios. Y todos los demás tuvieron que sufrir una penuria, una muerte de manera no natural y bastante dolorosa. Quizás usted y yo estamos predestinados para una situación similar así, no lo sabemos. Pero que Dios nos guarde y nos fortalezca. Recordemos que al inicio de este año 2023 y a finales del año hablábamos sobre unas cosas que el Señor ha ministrado para sus iglesias, para sus siervos, para su iglesia, porque no hay sus iglesias, hay una sola. Y el Señor ministraba muchas palabras, que este año va a ser un año bastante fuerte en cuanto a situación espiritual se refiere, pero también va a ser un año bendecido, y buscando nosotros de una manera de poder entender con sabiduría lo que el Señor trata de decirnos. Es que nuestra relación debe ser más íntima, amados hermanos, para que nosotros veamos el gozo, la victoria aún de lo que pueda estar sucediendo alrededor del mundo. Y cuando le hablo de gozo y cuando le hablo de bienaventuranza que el Señor va a hacer este año, va a hacer maravillas este año, de milagros, señales, prodigios, de avivamiento, como todos deseamos. Nosotros deseamos que haya una ola de avivamiento donde el Señor haga milagros, señales y prodigios, y que las almas se conviertan en el Señor de manera masiva. Sí, eso es casi inevitable de aquí en adelante. Pero ahora nosotros estamos preparados para eso. Ya fueron abiertas nuestras mentes, ya usted dio el paso para que su mente espiritual sea abierta, amados hermanos. Dejemos esa pregunta en el aire y sea usted meditando sobre ella. Su intimidad con Dios, ¿cómo está buscando usted de la presencia del Señor? ¿Será usted de los que se van a gozar con ver el avivamiento, o será usted de los que van a sufrir con las situaciones que se van a presentar de aquí en adelante? Puede ser que este mismo año empiece una persecución contra el pueblo de Dios. Recordemos que de lo que estamos viendo, amados hermanos, no es algo que está ocurriendo por su situación, sino está ocurriendo por cuanto el Señor, así como se lo dijo el Señor a sus discípulos, era necesario que todo esto aconteciera. Quizá, como le estoy diciendo a usted y yo, nuestro propósito no es el que nosotros estamos imaginando, sino el propósito de Dios es que usted sea martirizado para que otras almas lleguen en medio de la predicación de su palabra, y usted sea llevado antes de tiempo
de lo que usted pueda imaginar o de lo que yo pueda imaginar, amados hermanos. Lo cierto es que debemos estar preparados en todo tiempo para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Amigo, amiga, si todavía no has recibido al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, bueno, te presento en esta hora al amado Dios que nosotros servimos, a un Dios de paz, a un Dios de amor, a un Dios que prometió que no estaríamos solos, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjeme decirle algo, hasta ayer mismo la prensa sacaba un artículo donde hablaba sobre unos científicos que tienen un reloj simbólico donde adelantan la hora del fin del mundo. Imagínense, hasta los científicos saben lo que los cristianos no quieren creer. Hasta los científicos ya lo tienen más claro que los propios cristianos, los propios evangélicos, que inclusive en estos tiempos todavía cometen el error de irse hacia atrás. Por eso es tan importante, amados hermanos, que seamos sinceros con nosotros mismos primero. Porque con el Señor tienes que ser sincero, porque aún no siéndolo, Él sabe que tienes en tu corazón y que tienes en tu mente y que tengo yo en la mía también, por supuesto, en mi corazón. El Señor no quiere la muerte del que muere, el Señor quiere que usted viva, que yo viva. El Señor quiere, por eso entregó a su amado, dice la palabra, a su amado y único Hijo, para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es tan necesario, amados hermanos, que usted entienda y comprenda lo que está sucediendo alrededor del mundo, en su entorno. Tenga paz, tenga gozo, tenga tranquilidad. Este mundo es pasajero y cada vez lo vemos más pasajero todavía. Vea un ejemplo. Hasta hace menos de un mes se celebraba en el mundo una copa deportiva, la cual llenó de gozo a mucha gente, a otros de depresión. Pero en fin, una situación deportiva que alegró al mundo, pero en el otro lado del mundo se estaba matando, una guerra. Y después de terminar así, literal, terminó la Copa del Mundo hoy y al otro día se acordaron de que había una guerra que está a punto de explotar en una guerra nuclear. Y mucha gente anda como si nada estuviese ocurriendo. Y aún así siguen anunciando que eso podría ser el principio del fin del mundo. Y no es de preocupar, no, pues yo no le estoy diciendo a usted que se preocupe, cristiano evangélico. Preocúpese usted si no conoce a Jesucristo. Porque lo peor para el mundo que pueda suceder es que empiece una persecución contra los cristianos. ¿Por qué lo peor? Porque nosotros somos los únicos que llevamos la buena nueva de salvación. Y aunque aún con el intento de querer acabar con los cristianos no van a poder, porque eso va a suceder, hermano, soy profeta. Usted me dirá, este está loco. Bueno, yo leo la palabra del Señor, la palabra del Señor me lo dice, que seremos perseguidos, seremos vituperados. Inclusive dice que algunos, inclusive entregándoles, creerán que están sirviendo a Dios. Lo cierto es, amados hermanos, que cómo estamos preparados delante del Señor, cómo estamos preparados usted y yo, si Jesucristo viniese hoy, o si su vida se acabara hoy, o si mi vida se acabara hoy. El Señor solo lo sabe y usted también debe saberlo. Por eso consagrémonos cada día con el Señor, busquemos más en la intimidad, busquemos más el perdón, hermanos, busquemos más de caminar en la santidad que quiere que nosotros vivamos, la paz, la santidad, la obediencia, en vivir su palabra, en predicar su palabra, en hacer su palabra, vivirla, ser testimonios vivos de una vida de un cristiano, ser testimonios vivos de que Jesucristo está con nosotros. Da fe, tener testimonio de fe, no solo parando frente a un micrófono, inclusive frente a una esquina y predicar la palabra, pero en su vida particular usted está viviendo otra vida paralela. No, la vida del cristiano, amados hermanos, tiene que ser digna de Dios, no digno usted, sino digna de Dios, porque usted está llevando a cristiano, Cristo, usted representa a Cristo. Sobre su imagen está la cruz, sobre su imagen está la representación de Cristo. Por eso
Yo le invito a usted que en esta hora acepte a Jesucristo como su Salvador, si todavía no lo ha hecho. Por allí veo a mi esposa, que Dios la bendiga, también la amo. Por eso le invito a usted que acepte a Jesucristo como su Salvador, se lo presente, ese es amigo fiel, no nos ha dejado nunca. Y aún la prueba más ardua que puede estar pasando, que usted pudo haber estado pasando, Él siempre estuvo allí. Quizá perdió lo que más usted amaba y usted va a culpar a Dios, pero que usted no entendió lo que Dios quería hacer o lo que Dios quiere hacer con su vida. Quizá ese es el paso de la salvación, que usted perdiera eso más que amaba. Amados hermanos, vamos a orar para entregar este servicio, para entregar este programa, recordándole que se está llevando los días lunes, los días viernes de 9 a 10 de la noche. Si el Señor permite que se siga haciendo, amén. Sea el nombre del Señor. Lo hacemos con toda la humildad y con todo el deseo de que las almas vengan a los pies de Cristo. Así como un día Él tuvo la misericordia por nosotros, también usted tenga el privilegio de que la misericordia del Señor le alcance. Vamos a orar para entregar este servicio. Yo igual voy a hacer la oración de arrepentimiento. Si hay alguien por aquí que más adelante de este video ya sepa cómo hacerla, o si está por allí escuchando a alguien, entonces sea el Señor obrando en su vida para que también tenga la oportunidad de arrepentirse. Padre amado, gracias, Señor, en esta hora por permitirnos una vez más hacer este programa desde la gloria para honrarte a ti, Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, en esta hora pongo, Señor, delante de tus manos, Dios de la gloria, todas las almas que desean, Señor, arrepentirse de sus pecados, conocerte con Jesucristo. Te ruego, Señor, Dios de la gloria, que tú permitas que esta oración ellos puedan vivirla, puedan repetirla, Señor, para tu gracia, para que tú tienes sobre ellos la salvación, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios de la gloria. Nos arrepentimos por nuestros pecados. Te aceptamos a ti como nuestro Salvador, Señor amado. Reconocemos, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, eres el verbo hecho carne. Queremos aceptarte como nuestro Salvador, queremos aceptarte, Señor, en nuestras vidas, queremos comprometernos contigo. Enséñanos cómo orar, enséñanos cómo buscar de ti, enséñanos cómo acercarnos a ti, cómo hacer una relación de amor entre usted y nosotros, Dios amado. Gracias porque nos permites cada día vivir. Gracias porque cada día nos permites despertar. Aun cuando nos acostamos sin saber si vamos a despertar el otro día, por tu misericordia lo hacemos. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros seres queridos. Gracias por lo que oran por nosotros. Gracias, Jesús. Anota nuestro nombre en el libro de la vida. Nunca más lo borre. Ayúdanos a perseverar. A hacer una vida digna de un cristiano. A hacer una vida digna de un hijo de Dios. Permítenos conseguir algo para ti, Señor. Llévanos a los lugares más profundos, Señor, donde nadie quiera ir, Padre amado. Buscar las almas que ya tienes escogidas, Padre Santo. Traes también a las almas como lo estás haciendo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que puedan también sentir el gozo, la tranquilidad y la paz que tú nos das, Señor. Este mundo tan perturbado por el pecado, Dios, podemos estar tranquilos, de paz, tranquilos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por la oportunidad de amor, privilegio que nos das. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Dios. Cuando nada hemos hecho para ser merecedores de esto, Dios. Y a pesar de las circunstancias, tú pones paz en nuestro corazón. Señor, te ruego que perdones, Padre Santo. Mal hacen con nosotros, no tomes en cuenta sus pecados, perdónales, Padre amado. En el nombre de Jesús, restaura sus vidas espirituales. Restaura sus vidas, Padre de la gloria, amado Dios. Porque somos humanos y cometemos errores, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por ello, Dios. Porque nos permites orar por ellos, Padre Santo.
comprender tu verdadero amor, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, el Señor nos bendiga. Sigamos adelante. Sigamos viendo el blanco perfecto. Los problemas van a estar, amados hermanos. Las dificultades van a estar. Pero el Señor quiere que tú le creas. El Señor quiere que en los peores momentos tú puedas levantar las manos y le digas gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias. Es muy probable que usted vea la gloria de Dios. Y es muy probable que en esta tierra no la vea. Pero el Señor sabe que los pensamientos que tiene para usted y para mí son perfectos. Nunca cuestionemos los pensamientos que el Señor tiene para mí. Porque si hay algo seguro, que si el Señor le ama, el amor de Él es incomparable. No cambie, no cambie jamás el amor de Dios por un beneficio terrenal. Jamás. Él es fiel a su palabra. Honra a los que le honran. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás es añadido. Pero ¿qué será añadido? Lo que Él considere que debe ser añadido y que no lo va a apartar a usted ni a mí de su vida. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le guarde. Nos veremos, si Dios permite, el próximo lunes, 9 a 10 de la noche. Si Cristo no ha venido decidido, bueno, nos estaremos gozando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano Cristo, Abraham Rivas, desde la ciudad de Baltimore. Dios le guarde, bendiga. Ore por mí bastante, por favor. Yo oro por usted. Amén.